¿Qué tal amigos? Aquí Androx en un nuevo video de Wild Forest. Para esta ocasión hablaremos de forma general un poco la actualidad dentro del juego, cuáles son las misiones diarias que deberías estar realizando, así como algunos elementos del juego como lo puede ser la nueva skin de Ronke y muchas cosas más. Así que no te pierdas este video que se va a poner bastante interesante, pero antes de comenzar no olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte de ninguno de nuestros videos. Bueno, sin más, vamos dentro del juego. Y bueno, ya nos encontramos dentro del juego. Vamos a recapitular entonces cada punto, donde básicamente mi rutina diaria en Wild Forest es la siguiente. Lo primero que hago es justamente revisar mis misiones de Bounty Board. Como puedes ver, estas misiones se van actualizando todos los días y te piden alrededor de 6 misiones. En este caso hay 2 fijas, que son la de ganar 5 ocasiones en Ranked y la de prender el Signal Fire. Las otras 4 son digamos que opcionales, o las puedes re-rolear en este caso para buscar las opciones que tengas más puntos. Estas pueden variar desde quemar esencias, mintear unidades, quemar unidades en la forja. Hay diversas misiones que te van a dar algunos puntos más o menos dependiendo obviamente la dificultad, pero esto te verá beneficiado ya que podrás conseguir rewards mucho mejores conforme vayas acumulando más puntos. Como puedes ver, yo llevo alrededor de 5610 en total, lo que representa aproximadamente 1133 puntos de Wild Forest. Vamos a revisar el costo actual de la moneda para saber más o menos cuánto estaría ganando, y para ello, bueno, nos vamos a meter por acá, que ya nos encontramos en el costo. Como podemos ver, en 24 horas ha habido un aumento bastante interesante del 5% del token de la moneda, lo que representaría más o menos al costo actual. Vamos a calcular que son 1100 Wild Forest tokens por 0.0082. Esto nos representaría más o menos $9 cada semana, que la verdad se me hace bastante bueno, ya que recordemos que si lo holdeamos y a futuro pues la moneda sigue aumentando de su valor, evidentemente pues nos podríamos llevar una mayor cantidad de recompensa. Bueno, otra de las cosas que también realizo todos los días es participar en las sesiones semanales, que como sabemos actualmente nos encontramos en la Season 9 del Tour número 2, que tiene duración de 7 días como lo habíamos mencionado, y que podemos obtener también algunas recompensas dentro del juego, donde el primer lugar actualmente se lleva 8000 Wild Forest tokens, que no son nada despreciables, que si no me equivoco andan rondando un valor entre los 60 a 80 dólares más o menos. Vamos a dejarlo ahí, haz los cálculos en casa, y así sucesivamente para cada posición. Esto recordemos que únicamente se puede dar en la división número 1, donde podremos obtener esta cantidad de tokens. Como puedes ver, bueno, yo estoy en el top 43 actualmente y me estaría llevando alrededor de 1300 Wild Forest tokens. Recordemos que esto va a ir cambiando porque como vimos en el video anterior, ha habido muchos ajustes a la economía del juego, que esto evidentemente va a beneficiar a largo plazo el costo del token, y por lo tanto tendremos mucho mejor valor de nuestra recompensa. Entonces piensa a largo plazo si verdaderamente te gusta el juego. Eso es mi consejo. A corto plazo evidentemente no puede ser tanto, pero creo que a largo plazo, con una buena estrategia, un buen holdeo, podrías verte beneficiado de este juego, que evidentemente no es lo principal. Para mí es principalmente divertirme, pero lo menciono de igual forma porque siempre es importante comentarlo. Luego también otra de mis rutinas es jugar el Battle Pass. Como podemos ver, aquí nos encontramos dentro del Battle Pass, y donde podremos obtener diferentes recompensas. Yo me encuentro en el nivel 19, ya obtuve todas las recompensas que puedes ver aquí, y si tú constantemente estás realizando las misiones podrás obtener estas recompensas que vienen desde unidades, oro y shards, que son los puntos para poder mejorar el nivel de tus cartas. Esto es sumamente importante para poder jugar la clasificación y mejorar tus unidades
al punto de poder llegar al rango máximo que actualmente es el místico, que más adelante te lo voy a mostrar. ¿Y esto cómo se logra? Pues fácil, simplemente tienes que jugar y cumplir las misiones como puedes ver aquí actualmente. Habitualmente, diariamente tenemos alrededor de 6 misiones que realizar y estas nos darán los puntos necesarios para poder ir subiendo de nivel a lo largo de este Battle Pass. Actualmente el costo del Battle Pass es de 150 Wild Forest Tokens, ya que tiene una reducción de costo del 50%, por lo cual te estás ahorrando justamente esos mismos 150 y de alguna u otra manera, bueno, podrás conseguir unidades que cada vez se están haciendo más escasas debido a todos los cambios que se han realizado recientemente. Y ahora sí vamos a ver el tema de las unidades, qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha sucedido. Si en mis últimos videos tú habías notado que las unidades tenían un rango máximo de legendario en este caso, y actualmente ya contamos con unidades místicas, ¿no? Que son estas que podemos ver de color como azul cielo y pueden subir hasta nivel 60, ya que en la última actualización, como nos mencionaba el equipo de Wild Forest, han cambiado todo el ajuste de rangos al igual que el aumento. Para no hacerte muy largo esto, simplemente ahora las unidades pueden subir bajo este sistema de niveles. Si tienes dudas te recomiendo ver mi video anterior, ya que ahí es donde yo menciono absolutamente toda la información sobre este hermoso juego. Y hablando de skins, bueno, recientemente también tuvimos la colaboración de Ronke, una de las comunidades más divertidas dentro de Ronin, y la verdad es que esta skin está bastante bonita. Recordemos que podíamos canjearla en la sección de rewards, que podrás encontrar directamente en la página de playwildforest.io, y aquí es donde te debería aparecer. Obviamente yo ya las obtuve, por lo cual ya no están activas y tendría una limitante de minteo, por lo cual revisa si aún tienes la oportunidad de claimear. Y listo. Otra de las cosas que también realizo todos los días es que en la sección adelante de los castillos podremos encontrar la parte de expediciones, donde podremos mandar a nuestras unidades para poder obtener también los elixires que nos ayudan justamente a mejorar nuestras unidades dentro de la batalla. Como puedes ver, aquí obtuve 3 unidades de Storm Rage que me servirán más adelante para poder ganar algunas partidas. Además, si cuentas con un Lord, yo te recomendaría estar constantemente revisando y tratando de entrenar nuevas unidades para aumentar su nivel, ya que en la actualidad cada vez es más complicado poder mejorar estas unidades y poder competir, por lo cual un Lord te va a ayudar justamente a poder mejorar tus unidades dependiendo el nivel de tu Lord, ya sea raro, épico, legendario o místico. Tendrás la opción de poder ingresarlos a los campamentos y poder tener más unidades mejoradas. Esto también hay que recordar que puedes encontrarlos dentro del mercado de Mavis Market y además te ayudarán a generar una mayor cantidad de oro. Esto fue todo. Yo soy Androck. Nos vemos hasta un próximo video. No olvides suscribirte si te gustó y nos vemos hasta la próxima. Bye bye.